Interacción vegetal-vegetal. Existen en Internet ciertas informaciones muy bien documentadas, las cuales, aunque son usadas por defensores del creacionismo contra los partidarios del evolucionismo, en realidad ponen de relieve lo que ya hemos visto en artículos anteriores: la vulnerabilidad del esquema evolutivo y su inestabilidad frente a algunos nuevos descubrimientos. Por ejemplo, bajo la denominación CEDIN Notas y Reseñas, con fecha 13 de marzo de 2011, el señor Santiago Escuaín explica que las plantas mantienen redes sociales. Dice: las plantas pueden ser estacionarias en general, pero tienen conexiones. De hecho, están tan bien conectadas que tienen a la vez intranets, extranets e internets. En el interior de sus propios vasos se comunican con proteínas y moléculas de ARN desde la raíz a los brotes. En el exterior disfrutan de muchas relaciones sociales con otros organismos. Incluso, hacen amistad con sus compañeros, como los humanos lo hacen en Facebook. Debajo de nuestros pies se extiende una verdadera red de comunicaciones mediante la que las plantas mantienen relaciones de colaboración o competición, vigilancia, señalización y detección, en el seno de la rizosfera. Ver nota a continuación. Ferris Habre escribía esta semana en New Scientist acerca de las comunicaciones de las plantas. El mundo soterrado de las plantas es una red social de poderosas alianzas y de nepotismo, comenzaba diciendo el artículo. La decodificación de sus mensajes podría llevar a un cambio radical en las explotaciones agrícolas y en los bosques. Habre escribe en términos darwinistas de competición, supervivencia, defensa y selección de parentesco, pero el reportaje trata en realidad de los asombrosos mecanismos que emplean las plantas para comunicarse. Hemos sabido por algún tiempo que las plantas se comunican entre sí, pero solo ahora nos estamos dando cuenta de cuán sutiles y sofisticadas pueden ser sus interacciones. Las plantas están constantemente escuchando discretamente el parloteo químico de las otras, a veces con empatía, a veces de forma egoísta. Algunas plantas, como el rododendro escandinavo, ayudan a sus vecinas compartiendo recursos. Otras plantas reconocen parientes próximos y los favorecen frente a los extraños. Y al menos una planta parásita se guía con el aroma químico delatador de su huésped. Las plantas no salen de fiesta ni a ver una película, pero tienen una red social, dice Susan Zimmer, una ecóloga de la Universidad de la Columbia Británica en Vancouver, Canadá. Se prestan apoyo mutuo y luchan entre sí. Cuanto más exploramos la señalización y comunicación de las plantas, tanto más aprendemos. Es realmente algo increíble. Naturalmente, la atribución de egoísmo o pugna a las plantas es un injustificado antropomorfismo. Sin ojos, oídos o cerebros, las plantas tienen unas misteriosas capacidades para enviar señales y responder a ellas. Algunas de estas señales, que describía Habre en el artículo, son compuestos volátiles dispersados flotando por el aire. Pero aún más asombrosas son las vías de filamentos fúngicos en la tierra que pueden transmitir mensajes y nutrientes de planta a planta. Por debajo del suelo de un bosque, cada cucharada de tierra contiene millones de diminutos organismos. Estas bacterias y estos hongos forman una relación simbiótica con las raíces de las plantas y ayudan a sus huéspedes a absorber agua y elementos vitales como el nitrógeno, a cambio de un continuo suministro de nutrientes. Ahora, una inspección más detenida ha desvelado que las hebras fúngicas unen físicamente las raíces de docenas de árboles, a menudo de diferentes especies, formando una red unida de micorrizas. Ver nota a continuación. Estas redes que se extienden debajo de nuestros pies son verdaderas redes sociales. Por medio de estas vías micóticas, las plantas comparten no solo nutrientes, sino además información, dice Habre. Cuando, por ejemplo, una oruga comienza a masticar en una planta de tomate, las hojas producen unos compuestos nocivos que a la vez repelen a la atacante y estimulan a las plantas alrededor a preparar sus propias defensas. Las plantas reconocen a su propia especie y trabajan juntas para el bien común. Pero las plantas se encuentran también dentro de comunidades de organismos diversos que se benefician mutuamente de las contribuciones que cada uno hace a la comunidad. Todavía no podemos hablar el lenguaje de las plantas, pero sabemos que se comunican por medio de códigos constituidos por compuestos solubles que incluyen fenoles, flavonoides, azúcares, ácidos orgánicos, aminoácidos y proteínas, segregados por las raíces a la rizosfera. Aunque,
sigue siendo un misterio como estos indican las afinidades. Una aplicación práctica sería que los agricultores plantasen cultivos con los amigos de las plantas. El posicionado estratégico de diferentes cultivos u hortalizas de modo que se beneficien entre sí disuadiendo plagas, atrayendo polinizadores y mejorando la captación de los nutrientes. En otras palabras, en lugar de plantar monocultivos saturados de pesticidas, podrían volver a los métodos de los nativos americanos, que estuvieron empleando estos procedimientos durante siglos. Las complejas interconexiones que establecen los hongos y las raíces funcionan como verdaderos puertos de entrada y salida de señales que siguen sus protocolos de comunicaciones. ¿Acaso estas capacidades fueron apareciendo mediante una lenta evolución durante millones de años? El misterio abominable, en palabras de Darwin, la emergencia o surgimiento de las plantas florales, el grupo más grande y diverso de plantas en la Tierra, recibió otro golpe esta semana. Unas hermosas y detalladas hojas que parecen como si hubiesen sido prensadas entre las hojas de un libro, aparecieron exquisitamente preservadas en los estratos del Geol en China, según comunicaba New Scientist. Con una edad asignada de 123 millones de años, esto sitúa a una avanzada angiosperma, como aproximadamente coetánea con los antecesores de todas las plantas florales que existen hoy. El periodista Colin Barras decía que las plantas con flores tenían una ventaja evolutiva sobre las coníferas y otras gimnospermas que existían en aquel tiempo, y rápidamente se extendieron por todas partes. Pero el problema de estas explicaciones es que hablan de la supervivencia de los más aptos, pero dejan a un lado la llegada de esos más aptos. Incluso asumiendo su propia cronología, los evolucionistas no tienen explicación para el hecho de que unas complejas plantas, con sus redes de comunicación y todo, aparezcan repentinamente, plenamente formadas, sin antecesores.